Bien. Buenas, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar la clase Física 3 para un 10º grado de BCH. El tema que vamos a tratar es sobre calor. En sí, no vamos a poderlo desarrollar todo porque solo son 40 minutos que me da para transmitir. Entonces vamos a desarrollar hasta lo que es el inicio, como hasta la mitad más o menos. Tenemos primero calor y cantidad de calor. Los objetivos, pues definir el concepto de calor y comprender la pérdida y ganancia de energía. Enumerar y describir las unidades utilizadas para medir el calor. Y explicar los procesos de conversión de calorías a BTU o kilocalorías a joules, etcétera, utilizando las equivalencias. Eso es lo primerito que vamos a hacer en la primera unidad que vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar 2 unidades. El calor, primero, quiero explicarles, no es lo mismo que la temperatura. Quiero que eso lo tengan claro. El calor es un tipo de energía, una forma en cómo la energía se manifiesta. Y la temperatura es la forma o la cantidad de calor. O sea, con la temperatura medimos el calor. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un termómetro. Pero la temperatura es como la escala de cuánto calor puede haber. Entonces la temperatura nos indica si hay mucho calor o hay poco calor. Y el calor lo tiene cada uno de los cuerpos. Cada cuerpo tiene diferente calor. Nosotros, por ejemplo, los humanos mantenemos un calor de 37 grados Celsius más o menos. Puede ser un poquito menos o puede ser un poquito más, pero no puede ser mucho. Recuerden, porque si uno tiene más temperatura normal, significa que uno está con fiebre. Entonces, si usted ya tiene más de 38, ya no está en su temperatura normal. Eso significa que usted tiene más calor del que debería tener. ¿Por qué? Porque es una medida del cuerpo para poder combatir enfermedades. Entonces el cuerpo aumenta la cantidad de calor para poder matar ciertas bacterias. Eso le ayuda al cuerpo a matar ciertas bacterias o algunos virus. Es una medida, pues, del cuerpo para poderse defender. Entonces, quiero que diferencien bien eso, porque es una pregunta fija de la evaluación. ¿Qué es calor y cuál es la diferencia entre calor y temperatura? El calor es un tipo de energía, así como es la luz, así como es la energía eólica. Entonces, hay diferentes tipos de energía y el calor es una forma de cómo se manifiesta esa energía. Y la temperatura, en cambio, es cómo medir ese calor, una forma de medirlo. ¿Sí? Así como un metro puede medir el largo de una persona. ¿Okay? O así como la balanza puede medir cuánto es su masa. Entonces, la temperatura o las escalas de temperatura son para poder medir la cantidad de calor. Bien. Y el calor, las unidades pues son diferentes a las de la temperatura, que eso también es clave, una pregunta de la prueba. Por ejemplo, el calor, lo ven ahí, lo voy a marcar con el cursor, puede ser en calorías, que ahí les faltó, creo que se comieron la L, se representa con CAL, cal, calorías. Joules, así se lee joules, o julios. Lo pueden leer de ambas formas. Julios se lee en español y joules se lee en inglés. Y se representa con una J mayúscula. Kilocalorías con una K y las calorías, o sea, kcal. Y unidades térmicas británicas que son BTU. ¿Okay? Y en esta parte acá abajito ven que están las equivalencias. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo pasar de BTU a calorías o a joules, o de joules a calorías o a BTU, etc. Puedo hacer esos cambios.
Esa es la primera unidad, hacer esos cambios, ¿ok? Entonces, les da un ejercicio cómo hacerlo. Y les dice que un horno tiene 450 kilocalorías de calor y cuánto es eso en BTU. Entonces usted simple, se va a esa tablita, la puede copiar aparte si usted quiere esa tablita de aquí. Y mira BTU con calorías o kilocalorías, cuánto equivalen cada una. Con esa equivalencia, entonces usted puede hacer el cambio. ¿Qué hace? Primero escribe el valor que le da el ejercicio, 450. Y lo pone ahí, ¿ok? De primerito. Y después va a multiplicar por esta división. ¿Qué va a poner ahí? El valor de calorías y de BTU. Entonces ven que aquí está la equivalencia, ¿ven? Esta está acá en la otra página también, es la misma, ¿ok? BTU dice que son 0.252 kilocalorías. De ahí la tomó. Entonces vino y un BTU dice que es igual a 0.252 kilocalorías. Entonces, esto no siempre va a ir en este orden. Yo lo voy a modificar. Yo puedo poner BTU arriba o BTU abajo. O kilocalorías arriba, kilocalorías abajo. ¿Cómo voy a saber cuál va a ir arriba y cuál va a ir abajo? Dependiendo de a qué yo quiero cambiar. Yo tengo que mi ejercicio me dice que son 450 kilocalorías. Para yo poder eliminar esas kilocalorías, debo poner kilocalorías en la parte de abajo y por eso va los 0.252 abajo. Y el otro dato que me queda, que es BTU, entonces va en la parte de arriba. Así yo puedo eliminar. La única forma que yo puedo eliminar es que tenga uno arriba y otro abajo. Y así yo puedo eliminarlos. Entonces ven que aquí los elimino, las kilocalorías, y ya el dato queda en BTU. Eso lo han de haber visto ustedes en noveno y en 10º grado. Son temas que se ven en matemáticas o también a veces se ven en ciencias naturales. O en física 1 pudieron haberla visto. El ejemplo 2 es parecido también. Solo que aquí el calor está en joules y le pide que usted lo cambie a BTU. Entonces, en este caso lo que hizo es que no hay una que pase de un solo, si yo lo busco acá, de BTU a joules. Entonces lo que hizo en el ejercicio es primero pasar los joules a calorías y después las calorías las pasa a BTU. Entonces ven, primero pasan los 510 joules a calorías con la unidad de conversión que dice que en una caloría hay 4.2 joules. Eso es igual cuando usted pasaba, por ejemplo, los metros a kilómetros. Que usted pasaba los gramos a kilogramos o pasaba los kilogramos a libras. ¿Ok? Pasaba los metros a centímetros. Los milímetros a centímetros, así. Lo que pasa es que aquí ya estamos usando otras unidades, pero es el mismo procedimiento. ¿Ok? Entonces aquí en la primera parte lo hace doble. Primero pasa los joules a calorías. Vemos que 510 lo que hace es multiplicar por 1 y luego se divide entre 4.2. Si yo lo hago ahí en la calculadora, 510 por 1, obviamente me va a dar los 510. ¿Ok? Y luego eso lo divido entre 252. Y entonces ahí me da... Ay, lo hice mal, espérenme. 510 entre 4.2. Y me da ahí 121.4. Eso es lo que tiene ahí en calorías, pero el ejercicio no me está pidiendo calorías, sino me está pidiendo BTU. Entonces, tomo esas calorías que ya encontré y busco el otro factor de conversión que dice que en un BTU hay 252 calorías. ¿Okay?
Y pues elimino, pongo calorías abajo para poder eliminar, elimino calorías con calorías. Y vuelvo a hacer las operaciones matemáticas, que sería 121.42 por 1, me va a dar lo mismo. Y luego eso, 121.42 entre 252 me da 0.481825. ¿Okay? Ahí lo abrevió a solo 3 cifras después del punto. Se pudo haber redondeado a que quedara 4.82. Lo dejó sin redondear, pero bueno, ustedes ahí pueden escoger en esa parte. Lo ideal es que lo redondeen, ¿verdad? El dato. Y ya les da la respuesta. Luego les hace unas preguntas. Conteste qué es calor, que pues ya lo explicamos qué es calor, que es un tipo de energía que se manifiesta en esa forma, en forma de calor. Escribe el nombre del científico, pues ahí lo tienen en la parte de atrás, y qué descubrió, pues también ahí lo tienen en la primera hojita, ¿ok? Eso no está complicado. Y luego aquí están unos ejercicios que vamos a resolver. Uno acá. Está súper sencillo el ejercicio, de cómo resolverlo. Dice que el motor de un automóvil produce 2100 BTU de calor. ¿Cuál es el calor en calorías? Simplemente me está pidiendo cambiarlos a calorías. Entonces yo tengo aquí mis datos que me está diciendo 2100 BTU. Ese es el único dato que me da, y que lo cambie a calorías. Entonces busco acá, ven donde están las equivalencias, y dice que un BTU es igual a 252 calorías. Esa primerita es la que tomo y la pongo aquí. Ven que aquí está al revés. En el caso anterior las calorías estaban abajo y los BTU arriba. En este caso, ¿lo ven? En este otro está al revés. Los BTU están en la parte de abajo, porque lo que yo quiero eliminar ahí son BTU. Entonces ahí yo elimino los BTU y mi dato me queda solo en calorías. ¿Cómo lo hago? Pues aquí en este caso yo voy a multiplicar los 2100, pero ahora por el dato que está arriba, porque la multiplicación se hace por el de arriba. Entonces sería 2100 por 252. Hasta ahí. Ok, ¿cuánto da? 529.200. Ah, ya está ahí. Ese es el dato, ¿verdad? Y elimino los BTU y los otros BTU. ¿Por qué me queda solo eso? Y digo, ¿y el 1 que lo hice? Bueno, como hay división entre 1, pues me va a dar lo mismo. Eso es hasta ahí, ¿verdad? Eso no tiene mucha complicación. El siguiente tema que vemos es el de calor específico. El calor específico es, como dice ahí, pues la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura en 1 grado, de 1 gramo. O sea, 1 gramo de sustancia, para que pueda elevar su temperatura 1 grado, necesita ese calor específico, o sea, que se le aplique esa cantidad de calor de cada uno. Cada sustancia, cada cosa, pues, hasta nosotros, cada cosa tiene su propio calor específico. Y ese calor específico va a ser diferente para cada uno. Hay una tablita que está aquí adelantito. Esta tablita donde les da algunos calores específicos. Y eso lo que significa, pues, cuánto de calor necesita aplicar usted a cierta sustancia para hacerla que se le eleve la temperatura 1 grado. Y en la parte de aquí en medio vemos las fórmulas. Esta fórmula primera es para calor específico. CE significa calor específico.
es igual, dice, a la división de Q, Q es calor, entre la M, que es masa, por delta T. Delta T es temperatura, pero el cambio de la temperatura. Cuando yo me refiero a cambio de la temperatura es, por ejemplo, yo digo, ayer estaba una temperatura de 30 grados Celsius, mucha calor. Y hoy está una temperatura de 25 grados Celsius. Ya está un poco normal. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cambió la temperatura de ayer a hoy? Entonces, lo que uno hace para ver un cambio en esas temperaturas es una resta. Ayer estaba 30, hoy está 25, entonces el cambio que hubo en la temperatura fue de 5 grados Celsius, ¿verdad? Esa resta es a lo que llamamos el cambio. Esa delta que ven ahí como un triángulo, esa se llama delta, una palabra griega. Esa delta significa cambio y ese cambio es cuando restamos las temperaturas. Pero para que la temperatura no me quede en datos que no necesito, porque pueda que a veces me quede negativa y a veces positiva y no la necesito de esa forma, el delta se hace el final menos el inicial. ¿Okay? La temperatura que fue al final menos la temperatura que fue al inicio. Y lo hice cuando les dije 30 menos 25, ¿verdad? En ese caso, el cambio en la temperatura no fue de 5 grados, sino de menos 5 grados. Porque tengo que hacer primero la final, que sería 25 menos 30. Entonces eso me daría un dato negativo. Esos son los cuando tengan que hacer la parte de la temperatura. La segunda fórmula es la de calor. Ya la habíamos visto en un video anterior que yo les hice, unos ejercicios de calor. Calor se representa por la Q, que es igual a la masa, que es la M, CE, que es el calor específico, y delta T, que ya les estaba explicando, que es el cambio en las temperaturas, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Y esa fórmula también se puede despejar. Si yo no tengo ninguna temperatura, yo puedo despejar esa fórmula y obtener esta otra para saber cuánto cambió la temperatura. Ese es en el caso que usted lo necesite. Entonces aquí le explica qué significa cada una. C es calor específico, la Q el calor, la M es la masa, el delta T es el cambio de temperatura y aquí está lo que yo les decía que va a ser la final menos la inicial. Y T0 significa inicial y TF significa final. Y pues aquí están las unidades que puede tener el calor específico, que pueden ser joules sobre kilogramos por grado Celsius. Ese es el que más uso yo normalmente. Luego también puede estar calorías o cal sobre gramos por grado Celsius. Y puede estar también BTU sobre libras por grado Fahrenheit. Este es el que menos uso porque ustedes tendrían que estar cambiando grados Celsius a grados Fahrenheit, tendrían que estar cambiando gramos a libras, etc. Entonces, yo prefiero usar casi siempre las unidades del inciso A y puede ser que en algunas ocasiones las unidades del inciso B. Pero el C muy rara vez lo utilizo. Igual en el siguiente cuadro usted ahí tiene estas unidades de los calores específicos. Ven que para cada sustancia hay dos numeritos. ¿Por qué? Porque uno está en joules y otro está en calorías. Entonces, por ejemplo, para el acero sale aquí como 480 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Y en calorías sería 0.114. Los dos números están correctos. ¿Cómo voy a saber yo cuál de todos esos números voy a usar? Bueno, depende de qué me pide el ejercicio. Si el ejercicio me dice cuánto joules, entonces voy a usar la que dice joules.
Si el ejercicio me dice cuántas calorías, voy a usar la que dice calorías. Y de esa forma voy a saber también qué otras unidades tengo que cambiar, porque algunas veces me puede dar las unidades en gramos y que las ocupo en kilogramos. O me puede dar las unidades de temperatura en Fahrenheit y que las ocupo en Celsius. Este dato de calor específico me va a decir mucha información porque me va a decir las unidades que necesito. ¿Okay? Y en la parte de abajo sale un ejercicio, un ejemplo. ¿Cuánto calor en joules se necesita para elevar la temperatura de 230 gramos de hierro? Ahí ya le da la masa y ya sabe que le está pidiendo calor. Y luego le dice de qué es, qué material es. Con el material usted se viene a esta tablita y busca el material ahí, qué material es. Y así usted puede encontrar el calor específico. El calor específico no se lo da el ejercicio, pero le dice de qué material es y usted lo puede buscar en la tablita. Entonces, le está diciendo que es de hierro y que se eleva la temperatura de 22 grados Celsius a 100 grados Celsius. Hay un cambio en la temperatura ahí. Inicia con 22 y termina con 100. ¿Cómo sé yo con cuál inicia? Porque me dice D. D significa que inicia ahí. A es el otro dato. A 100. Entonces me está diciendo prácticamente desde este punto hasta este otro punto. Entonces, en el que inicia es el D, 22. A es el otro donde termina, que sería 100. Entonces, eso me determina a mí cuál es la inicial y cuál es la final. El paso 1, pues siempre sacar los datos. Si yo no tengo los datos, pues no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, el paso 1 siempre va a ser sacar mis datos aparte. Masa dice 230 gramos. Temperatura inicial 22 grados Celsius. Temperatura final 100 grados Celsius. El calor específico lo busco ahí en la tablita. Me decía que era hierro. Me pedía mis datos en joules. Entonces, para hierro tengo 470 y 0.113. El que voy a usar es el que está en joules porque me está pidiendo el ejercicio en joules. Entonces son 470, por eso lo tiene ahí como 470 de hierro. ¿Okay? Y me pide cuál es Q. Por eso lo tengo ahí entre interrogantes. El paso 2, en este caso, es convertir lo que tenga que convertir. Ven que el calor específico dice que está en joules sobre kilogramos por grados Celsius. Hay una unidad que no está concordando con esas unidades que me da el calor específico y es la masa. La masa solo tiene sus datos en gramos y para que yo después pueda eliminar lo tengo que tener en kilogramos. Entonces, por eso, en esa parte es el segundo paso, convertir esos gramos a kilogramos. Esta parte es igual como los ejercicios que estábamos haciendo hace poquito, donde usted busca la unidad de conversión que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Esta es la unidad de conversión. Entonces tomo mis 230 gramos que están aquí, donde estoy marcando, y lo multiplico por estos numeritos que voy a poner como si fuesen división. Voy a poner uno arriba y otro abajo. El que pongo abajo va a ser el que me va a ayudar a eliminar los gramos, entonces por eso voy a poner gramos abajo. Y arriba me van a quedar los kilogramos. ¿Cómo hago la conversión? Primero escribo mis 230 ahí en la calculadora y lo voy a multiplicar por 1. 230 por 1 pues me va a dar 230. Y luego voy a dividirlo entre el siguiente dato que es 1000. Entonces sería 230 entre 1000 y ahí me da 0.23, que es el dato que tiene ahí también. Entonces, siempre es bueno que cuando ustedes vean los ejercicios, vayan con su calculadora corroborando, porque así usted le va entendiendo poco a poco, ¿verdad? Y el paso 3, pues es ya poner todos los datos dentro de la fórmula. La masa
no van a poner 230 gramos porque ya la convertimos a kilogramos. Entonces va a poner el dato que ya convertimos, 0.23 kilogramos. Pero está grabando. Bien, entonces tenemos que ya cambiamos lo que son los gramos a kilogramos y nos quedó 0.23 kilogramos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a aplicar la fórmula. Acá donde tengo el cursor está la fórmula Q. Es igual a M, que es la masa, por calor específico por delta T. Entonces ya sabemos que la masa no vamos a poner los 230 gramos, sino que vamos a poner el que acabamos de encontrar, que es el 0.23 kilogramos, por el calor específico del hierro. Como el dato nos los pide en Joule, entonces vamos a buscar el hierro 470, que aquí en la tablita está 470 y 0.113. Entonces voy a tomar 470 porque es el dato que me va a dar el resultado en joules. Y luego tengo 100 menos 22, que esas son las temperaturas, la final es 100 menos 22. Y luego pues primero hago la resta, 100 menos 22, que me va a dar 78. Ahí está. 78. Y luego multiplico todos los datos. 78 por 470 por 0.23. Ahí está. Y le doy igual. Y me da 843. 8.000. Ay, estoy leyendo al revés. 8.431.8, que es el dato que les da ahí también. Si se fijan, yo tengo que hacer eliminación de variables para que me quede ya solo los joules. Que elimine kilogramos de la masa con los kilogramos que estaban en el calor específico y los grados Celsius que estaban en la temperatura con los grados Celsius que estaban en el calor específico, y así solo me queda el dato en joules. Entonces me queda 8.431.8 joules. ¿Okay? Bien, el siguiente es cómo se comporta, dice, la energía térmica en diferentes materiales. Bien, cada material es diferente. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan de sus clases de química, había una división entre metales y no metales. Los metales podían transportarse, puede ser mucho más rápido o con mayor eficiencia lo que es el calor y la electricidad, ambas cosas. En cambio, los no metales, pues se les dificulta un poco más transmitir ese calor. Por tanto, la energía térmica va a ser diferente de acuerdo al material del que estemos hablando. Entonces, por eso no se va a comportar igual en diferentes materiales. ¿Cuánto tiempo tarda, dice, cada esfera del ejemplo conceptual en llegar a 100? Bueno, eso lo tienen que leer en la parte teórica que les da ahí igual la siguiente, que es el calor específico. Eso está ya ahí escrito también en la parte teórica. Vamos a hacer este ejemplo donde nos pregunta cuánto calor en joules se necesita para elevar la temperatura de 620 gramos de hierro que pasa de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius. Lo primero siempre va a ser sacar nuestros datos, siempre es lo más importante. Entonces, como lo que me está preguntando es calor, entonces ahí tengo como primer dato calor y con signo de interrogación porque no sé cuál es el número. Y luego la masa me dice que son 620 gramos, pero como vimos en el ejemplo anterior, pues no la necesito en gramos, sino que en kilogramos. Entonces aquí ya está convertida en kilogramos, que son
0.62 kilogramos. Lo único que hice fue dividir 620 entre 1000 y eso me da los 0.62, que fue lo mismo que se hizo en el procedimiento anterior. La temperatura inicial son 20 grados y la temperatura final son 100 grados. Entonces, aquí tengo la fórmula Q es igual a M, que es la masa por calor específico por delta T. Entonces lo escribo aquí. Q va a ser igual, dice, a 0.62 kilogramos, que es la masa. 470, que es el calor específico porque me está pidiendo en joules y me dice que es hierro. Entonces yo busco hierro y me da dos datos y busco el que está en joules, que es 470. Y luego el delta T, que es la resta de la temperatura final, que me dice que son 100 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que es 20. Aquí entonces lo primero es hacer la resta 100 menos 80. Perdón, la respuesta 100 menos 20 va a ser 80 grados Celsius. Y luego multiplico los tres datos. Lo voy a hacer acá para que lo vean. 0.62 por 470 por 80. Ahí tengo todos los datos. Y le doy igual. Lo tengo al revés. 23.312. Ok, 312. 23.312. Y ahí está, 23.3 joules. ¿Por qué queda en joules? Bueno, elimino estos kilogramos con estos kilogramos de acá abajo. Estos grados Celsius con estos grados Celsius. Entonces la única unidad que me queda es joules. Entonces queda 23.3 joules. Ven que no está complicado, pero sí usted debe tener a mano fórmula, tablita de calor específico, que esa sí la pueden tener cuando ya hagamos la pruebita. Y obviamente sacar sus datos bien para ver qué le falta, cuál es el dato que tiene que encontrar y ya. ¿Ok? Entonces hasta ahorita, esto sería todo. Voy a hacer otro videito después para la siguiente parte, ¿ok?